o menos para... 30 minutos a 45. Ya, correcto. Ok, entonces... mm, Ya, ok, se me logra escuchar, ¿no? Ok. totalmente. Muy buenas tardes, estimado público del Frente Crítico Universitario. El día de hoy nos encontramos en esta pequeña entrevista al doctor Ángel Delgado acerca de la coyuntura política, jurídica e institucional de nuestro país. Esto a raíz del conflicto que ha habido entre los órganos del Estado, en este caso, uno de los llamados, entre comillas, poderes del Estado, como es el Congreso, y el organismo constitucional autónomo como es la Junta Nacional de Justicia. En primera instancia, muchas gracias por aceptar esta pequeña entrevista. La primera pregunta, en general, ¿no? Para que el público pueda entender el asunto ¿es legal, es correcta, es legítima desde un punto de vista normativo, constitucional, esta investigación que se le ha abierto a la Junta Nacional de Justicia por parte del Congreso de la República? Sí, en primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que me brinda el Frente Crítico Universitario, saludar la iniciativa de poder conversar sobre asuntos de interés nacional, ¿no? Creo que la juventud y sobre todo la juventud estudiosa tiene que ponerse a la vanguardia y llevar al debate público, a conocimiento de todos, asuntos que son de interés general. Y por cierto, la coyuntura política con sus características lo es. Y la pregunta que usted me hace es una pregunta importante, porque puede ser respondida en varios planos, pero yo quisiera en primer lugar responder acerca de la legitimidad del proceso de investigación que se viene llevando a cabo por parte del Congreso de la República. Yo he escuchado sorprendido a alguna prensa y a algunos personajes de clara posición política, por cierto, con un sesgo completo, que están negando cosas evidentes que están plasmadas en la Carta Política. El artículo 151 de la Constitución, el artículo 99 y 100 establece la competencia del Congreso para llevar adelante investigaciones por infracciones constitucionales o faltas graves contra los magistrados y miembros de instituciones que representan a los altos funcionarios del Estado. Y la Junta Nacional de Justicia no es la excepción. Es un órgano muy importante, muy poderoso, porque son los encargados de nombrar jueces y fiscales, evaluarlos, ratificarlos y eventualmente cesarlos. Jueces y fiscales que tienen en sus decisiones la vida, el honor, el patrimonio y la libertad de las personas. Y por lo tanto, cuando estos magistrados, estos personajes, cometen algún acto de sospecha, alguna infracción, algo irregular, no pueden ser investigados por nadie, están por encima de la ley y la Constitución. El sistema democrático peruano permite que existan instituciones y personajes que no están sometidos a ningún tipo de control. Así funciona el Estado de Derecho. En eso consiste la separación de poderes, la división de poderes y el equilibrio. Evidentemente que no. Y así como nosotros hemos llevado a cabo una lucha para investigar al presidente de la República, que es la máxima autoridad, a pesar de los fueros, del nivel, de la prerrogativa que tiene, el Congreso ha llevado investigaciones y el Poder Judicial también. ¿Qué pasaría si mañana los congresistas que son investigados por la Fiscalía y el Poder Judicial dicen no, están atentando contra la majestad del Congreso de la República, que el Congreso es soberano, autónomo, independiente? Por supuesto que no, pues. Entonces, esto hay que dejarlo claro. Si el Congreso de la República, independientemente de cualquier Congreso, más allá del desprestigio que tiene el actual, está en competencia, si usted me pregunta como profesor universitario, mi respuesta es sí, claro que sí. Y no solamente porque lo dice la norma, sino porque además, para el funcionamiento legítimo de la democracia y del proceso político, es imprescindible que estos altos funcionarios rindan cuentas. ¿Ante quién? ¿Ante un alcalde? ¿Ante el presidente de la República? ¿Ante un ministro? ¿Ante un juez normal? No. Tiene que hacerlo
con un órgano de la máxima jerarquía como es el Congreso. El Congreso justamente tiene esta función. Además de legislar, fiscaliza, controla. Y el control es esencial para la vía democrática. Sin control no hay democracia y se cae el principio de separación de poderes, porque habría entonces alguna instancia, como dicen algunos, totalmente en forma arrogante y sin fundamento, de que no se los puede investigar. Inclusive eso ha merecido el pronunciamiento de algunas instancias internacionales, cosa que me parece una grave injerencia de estos organismos en asuntos que son de competencias de los nacionales, de nosotros los peruanos. Entonces, la respuesta es sí, están autorizados, tienen legitimación para hacerlo, y por otro caso decir que la investigación ante la sospecha de alguna irregularidad no significa necesariamente la imposición de una sanción, destitución, inhabilitación. Eso va a ser visto en el curso del proceso. Y en consecuencia creo que el suelo está parejo al respecto. Sí, este organismo, así como el Congreso, el presidente, los miembros de la Corte Suprema, de la Fiscalía Suprema también, del Tribunal Constitucional, de la Contraloría, todos ellos pueden ser objeto de investigación y nadie debe estar por encima de lo que dice la ley, de lo que dice la Constitución. Justamente refiriéndonos al artículo 157, una primera crítica o una observación que se hace, ¿no? Es cuando, por ejemplo, se menciona acá, pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso. Entonces, las palabras de causa grave es lo que hacen sonidos en ciertos actores políticos en la población, ¿no? Por ejemplo, el otro día en el debate entre el profesor Mackay y la profesora Beatriz, ella argumentaba de que esta cuestión, este comunicado de la Junta, no podría ser tomado como causa grave en contraposición a otros ejemplos anteriores o de el antiguo Consejo Nacional de la Magistratura, en donde se evidencian fehacientemente casos de corrupción, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, que hay una enorme diferencia, ya que usted ha hablado del caso del Consejo Nacional de Magistratura, quiero decir que en aquella oportunidad nadie dijo nada. Y segundo lugar, esta es una investigación que no se llevó a cabo luego de que hubiera una investigación fiscal, hubiera algún mandamiento del juez, y ni siquiera hubo una comisión del Congreso que investigara los hechos y que llamara a las personas imputadas a ejercer su defensa, expresar su descargo y presentarse con sus abogados. ¿Se da cuenta? Y además, acuérdese usted que en menos de 20 y tantos días se cesó al Consejo, se destituyó no solamente a los titulares, sino incluso a los suplentes que no habían ejercido el cargo, no tenían culpa alguna. Y se hizo del Consejo, del antiguo Consejo Nacional de Magistratura, lo que hoy día es la Junta Nacional de Justicia, un organismo que a mi juicio es a imagen y semejanza del señor Vizcarra, tal como él quiso, pero independientemente de eso, quiero que hagamos la comparación. El día de hoy los magistrados son citados a una comisión del Congreso, van a tener oportunidad de defenderse, lo han hecho en forma arrogante, en forma, me parece, malcriada, pero en fin, cada uno tiene su estilo, habla de ellos, y por lo tanto vamos a tener la gran oportunidad de ver si sus dichos contrastan con los hechos. La única forma de saber si hay culpa o no, responsabilidad o no, y de qué tipo, es cuando se lleva a cabo la investigación. Antes de eso, es un prejuicio. Quien dice que ese documento no tiene ninguna connotación, bueno, que lo demuestre en el curso de un procedimiento. Yo creo que sí, porque la Junta Nacional de Justicia, ve usted, que tiene que nombrar a jueces y fiscales, entre ellos al fiscal supremo, a los jueces supremos, cuando estos son investigados, no puede salir en defensa, no puede dejar su rol de ser un ente imparcial y convertirse en una suerte de abogado defensor de esta gente. Ese tipo de roles es inadmisible. ¿Tienen algún compromiso con la señora? Con la señora Ábalos, que fue para lo cual se sacó este comunicado. Eso a mí me parece realmente una desnaturalización. Es como si mañana los jueces de la República digan que no le parece tal norma, tal conducta, que imagina un juez diga, sí, no me parece a mí que se declare en estado de emergencia. Eso es perdón, o que lo hagan los militares. Justamente la separación de poderes implica que cada uno trabaja
dentro de su función y sus competencias. Excederse de ellas es una falta grave, excederse de ellas puede ser una infracción constitucional, yo creo que lo es. Y también me parece que lo es, por ejemplo, de mi punto de vista, pero el que, a diferencia de lo que sucede en el sector público, cuando una persona llega a una edad determinada, 75 años, tiene que jubilarse, ¿no? Así pasa con los profesores universitarios, los funcionarios públicos, la gente que trabaja en una municipalidad. Y pasa el año, automáticamente se termina el vínculo laboral y uno se convierte en pensionista. Ha dicho de que la gente de la Junta Nacional hace una interpretación propia, dice que la señora Tello, a pesar que ella tiene más de 75 años, no, porque ella cuando postuló no tenía esa edad. Esa es una interpretación de parte interesada que los favorece a ellos. ¿Eso es legítimo? ¿Eso es correcto? Bueno, que se investigue, que se vea. Y finalmente yo creo que es en el largo del procedimiento donde vamos a ver si efectivamente hay razones o no para ello. Si ha habido presiones, porque se ha hecho muchas cosas más. Entonces, aquellos que están haciendo la labor de abogados oficiosos, que se sometan al procedimiento y en el procedimiento veremos. De repente tienen razón y de repente las cosas que han hecho y dicho no son tan importantes y finalmente hay una cuestión más. El Parlamento tiene un tope y tiene un límite, que es justamente la votación elevada que se pide. 2/3 del número total de congresistas, 70, como dice el artículo mencionado, el artículo constitucional, es muy difícil de alcanzar. Y para ello entonces habría que haber un concierto de personas, de parlamentarios que tienen posiciones políticas e ideológicas completamente distintas. Tendrían que coincidir en los hechos. Tiene que haber un fortísimo consenso. Y esa es la mejor garantía de que no se cometan arbitrariedades. El señor Castillo, a pesar que hizo una serie de tropelías durante su mandato, no pudo ser vacado en 2 oportunidades porque no se alcanzaron los votos. Entonces yo no sé cuál va a ser la suerte de esta gente del Consejo Nacional de la Magistratura, que por cierto tienen el derecho a defenderse, y en el caso que fueran cesados, destituidos, van a asumir los suplentes que existen y que están nombrados, y en segundo lugar, es una mentira también que he escuchado por ahí decir que el Congreso va a capturar y va a nombrar a los reemplazantes, cosa que es absolutamente falsa. Si se produjera esa hipótesis, el proceso de nombramiento y escogencia de estos magistrados es totalmente ajeno al Congreso. Por eso no tiene nada que ver al respecto. Entonces, no digamos cosas que no son, no hay que mentir, porque la discusión importante, jurídica, política, sana, se ve enviciada. Justamente respecto a lo que mencionaba, un punto central de esta discusión es, por ejemplo, lo que algunos actores políticos y ciertos sectores de la sociedad han denominado de manera, creo yo, un poco trivial, dictadura congresal, ¿no? En el sentido, por ejemplo, recuerdo una caricatura de la República en la cual está pasando Dina y el Congreso, creo que el Congreso nada más, y hay distintos órganos del Estado representados por personajes que están agachando la cabeza, ¿no? El Banco Central de Reservas, el Tribunal Constitucional, entre otras cosas, dado que, y mencionan que algunos ejemplos, ¿no? La Fiscalía de la Nación, etcétera. Entonces, ¿usted cree que esta investigación podría encuadrarse dentro de lo que se denomina dictadura congresal? Y si en caso no, ¿cuál sería el motivo? Bueno, evidentemente quienes están objeto de investigación dicen cualquier cosa, inventan, pero esto es un contrasentido, porque cuando hay Congreso no hay dictadura. Justamente lo típico de una dictadura del punto institucional es que el Congreso desaparece, se cierra y el poder se concentra. Y en los países de dictadura que existe Congreso, esto es una farsa, es un parlamento hechizo que no tiene ningún peso. O sea, si usted quiere ver un régimen democrático, por lo menos a nivel institucional, usted va a ver un parlamento vigoroso que reprocha y toma distancias y critica las acciones gubernamentales. Entonces, ya por ahí hay un contrasentido de términos, con dictadura congresal son antípodas, son conceptos que no se mezclan. Pero vamos a suponer, en un ejercicio aventurero del razonamiento, que sí, que se podría hacer. Para eso el Congreso tendría que actuar al margen de una normatividad preestablecida.
Entonces tendrían que demostrar que el Congreso no tiene la competencia, que no hay el artículo 157, ni el artículo 99, ni el artículo 100 de la Constitución. Entonces, al no haber una norma que habilite al Congreso a llevar adelante esta investigación a los miembros de la Junta Nacional, ahí se podría decir que se está violentando la legalidad constitucional. Pero si existe una normativa que además lo dice, usted ha leído el artículo constitucional correspondiente, entonces punto. Ahora hay que ver cuál es el contenido de la causa grave, efectivamente, y hay que ver si los hechos que se imputan corresponden o no, pero eso únicamente se puede determinar en el curso de la misma investigación, no hay forma de discutirlo en abstracto, porque nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y por supuesto, los hechos concretos no se pueden diluir en generalizaciones y puntos de vista abstractos que se desligan justamente de la materia. Pues es en los hechos mismos donde se verá, pues, si esa conducta, ¿no? Si esta interpretación de la señora es una falta grave o no, es una causa grave, si eso de presionar a jueces, como se ha dicho, ¿no? Para que se pronuncien contra la investigación del Congreso, hacer ese lobby es o no una falta grave. Por supuesto, todo esto tiene que demostrarse, ¿no? Estoy tomando datos que por la prensa conocemos, pero por eso, yo creo que es la investigación en sí, con todas las garantías, de acuerdo a las pautas del debido proceso, la que finalmente nos esclarece. Y finalmente ninguna autoridad, con ese poder que se tiene, debería tener miedo y debería negarse a ser investigada. Al contrario, si hay algún reparo, me someto a una investigación. Yo en otros tiempos he visto gente que decía, está bien, me someto, y parlamentarios, renuncio a mi fuero, me someto a la investigación para salir justamente libre. Aquí no, aquí es al revés. Aquí están huyendo de esa obligación que tiene un alto funcionario. Porque si no, los altos funcionarios son reyes en una república, son personajes que tienen corona. Eso es lo que se quiere decir. Toda esta defensa de estos personajes, que por cierto tampoco son, no son ni impolutos y tienen muchas cuestiones que se podría analizar más, tienen corona. Eso es válido en un régimen democrático, que estos funcionarios, que repito, eligen jueces y fiscales y los cuales a su vez deciden la vida y las propiedades de miles y miles de personas, no pueden estar sujetos a ningún tipo de control, pueden hacer lo que le da la gana y nadie los puede investigar. Eso es lo que se está aquí diciendo en forma seria, es lo que yo pregunto. Justamente esos son las political questions, si no me equivoco, que ya demarcó el TC hace un par de años, y es un debate que volvió a revivir cuando sacó la sentencia del conflicto competencial que hubo entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Según su perspectiva, si esto llega al Tribunal Constitucional, mi perspectiva es que sí va a llegar. ¿Cuál debería ser el fallo que este órgano emita, según su consideración? El tribunal únicamente podría pronunciarse, creo yo, también porque el tribunal también es un órgano que está sometido a los controles y a los límites de la Constitución. El tribunal no es un órgano, no es un supraórgano que está por encima de la Constitución y por encima de los demás. Lo que ellos tienen que vigilar es que el procedimiento que se sigue contra los magistrados sea el correcto, esté ajustado a ley y haya razonabilidad, haya elementos de juicio, elementos probatorios. Tampoco puede entrar a sustituir la labor competencial, porque no es el Tribunal Constitucional el que hace un examen de la conducta de los señores magistrados de la Junta Nacional de Justicia, ¿se da cuenta? Si no, estaríamos invirtiendo las cosas. O sea, ¿qué cosa ven ellos? Si la investigación que le corresponde al Congreso se ha llevado por los cauces establecidos por la propia Constitución. De eso se trata. No puede ir más allá. Y eso ya se ha visto con el tema de la vacancia presidencial. Hubo alguna gente que quiso llevarlo al Tribunal Constitucional y entonces esas son decisiones de política, del control que tiene el Congreso, de altos funcionarios. No estamos hablando de Juan Pueblo, de Juana Pérez, estamos hablando de funcionarios que son muy poderosos y tan poderosos son que ellos no pueden ser denunciados por la policía, ni por los fiscales, ni por los jueces. Se requiere de que primero el Congreso le levante el fuero y autorice
su investigación y juzgamiento posterior. Entonces, por favor, ¿de qué estamos hablando? Sí, respecto a lo que mencionaba, me surge una duda también, capaz volviendo un poco al tema de legitimidad, ¿no? Si bien hay una legitimidad normativa para, una legalidad normativa para investigar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, me pongo a pensar en lo siguiente, esa junta nació en un referéndum, o sea, el poder constituyente se manifestó en este caso, ¿no? A través de un referéndum para la modificación de la Constitución, en este caso del Consejo Nacional de la Magistratura a la Junta Nacional de Justicia. Entonces, como esto, o se menciona como esto ha sido legitimado por buena parte de la población en referéndum, no es lógico o no es aceptable que un congreso de una duración de 5 años investigue a un órgano que ha sido nacido por voluntad popular. ¿Qué ¿Y opinan al quién lo respecto? investigaría? Nadie los investiga. Esa es la conclusión. Por favor, y además no se olvide usted de que la Constitución del 93 también fue plebiscitada y fue aprobada por la población, y no se olvide usted que el Congreso tiene una legitimidad democrática donde todos los peruanos hemos votado por cada uno de sus miembros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No me va a decir que desde el punto de vista de la legitimidad popular, el Congreso es menos popular, tiene menos legitimidad que lo que tiene la Junta. Por supuesto que no. Además, una cosa es plebiscitar la Junta como institución y otra cosa es ver los personajes y sus conductas. Sí, yo opino en este caso igual que usted. Estoy tratando de ser un poco de abogado del diablo No, no, acá no, con está la bien, opinión está bien. general. No, no, está bien, está Claro, bien. De eso se claro. trata. Sí, sí, justamente de esto se trata, ¿no? ¿Usted considera en todo caso que, como también está en la Constitución, el Congreso debería ser, entre comillas, el primer poder del Estado o ese poder en el que nos representamos y que pueda avalar estas investigaciones como tal? Porque hay muchas personas que lo que se dice, ¿no? Si bien es cierto el Congreso fue escogido por el pueblo, ¿con qué legitimidad puede hablar este Congreso que tiene una aprobación del 8% y demás? Con la misma que la señora Boluarte gobierna el país y sus decisiones vinculan al Estado peruano en el mundo, cuando firma un tratado internacional. Con la misma legitimidad que tienen el Poder Judicial, que está repudiado por la población, y con la misma legitimidad que, no sé, que tiene muchos alcaldes que pueden ser rechazados en la opinión pública, pero mire, la legalidad, perdón, la legitimidad en el régimen democrático, ya lo dice Max Weber, no nace del ancestro, no nace de la popularidad, eso se llama una legitimidad plebiscitaria, que es propio de los regímenes autocráticos, personalistas, ¿no? La legitimidad en un sistema democrático moderno, dice Weber, es la legalidad, ¿no? La legalidad, el cumplimiento de las normas legales es lo que da legitimidad a un órgano, por encima de todo. Que sea popular o no, es mejor que sea popular, pero si no lo es, sí es legítimo. Y además, los órganos a veces no tienen que ser populares para actuar con legitimidad. A veces hay que dictar sentencias que a mucha gente le puede parecer que no. Y si el órgano constitucional, en este caso el Poder Judicial o el juzgado, está constituido y ha razonado dentro del marco de la que dice la Constitución y la ley, esa decisión, esa sentencia es perfectamente legítima. Por supuesto, en una sociedad democrática donde hay opiniones de todo tipo y donde no hay una verdad única, hay puntos de vista distintos frente a todo, frente a todo. Eso es propio de la democracia. Entonces, lo único que nos permite aferrarnos a ciertas verdades que las consideramos fundamentales es que se siga un procedimiento, que se siga un trámite. Entonces, mientras ese trámite responda a los estándares de una correcta investigación, de un buen juzgamiento, haya elementos de juicio para poder hacerlo, pasa perfectamente el test o el control necesario para su constitucionalidad y desde ese punto de vista estamos ante una decisión válida. ¿Se da cuenta? Si eso no se ha producido, cosa que en este caso todavía no se puede decir, es prematuro, vamos a ver resultados. De repente, pues al final sí. Entonces yo estaré con aquellos que dicen, sí, pues el Congreso se ha excedido, ¿no? Como muchas veces yo he señalado que a veces la Fiscalía se excede, por ejemplo, cuando quiere procesar por crímenes
al entonces presidente Merino, Antero Flores Arauz, cuando Genocidio. genocidio se da cuenta. Entonces, está bien, esa es opinión, pero y eso se discute. Felizmente, el Congreso en su momento dijo que no, que eso no está dentro del estándar y que, salvo que se demostrara que el señor Flores Arauz dijo hay que matar a Inti Bryan y hay que hacerlo por tal cosa, ¿no? O sea, se dio la orden de disparar casi con nombre propio, una cosa de ese tipo o parecida. Entonces, no, porque el otro es develar un acto de agresión, porque esa gente no estuvo jugando ni paseando por la calle, estaba agrediendo a la policía, y es propio de este tipo de actos que se produzcan porque la policía además, que es un órgano constitucional, puede ejercer sus funciones, entre ellos el emplear las armas de reglamento bajo ciertas condiciones. Y eso entonces es parte de la legitimidad porque está establecido así en los procedimientos legales. Entonces, eso es lo que yo considero, ¿no? Considero que sí, la legitimidad en el régimen democrático no tiene que ver con la popularidad de algo. Eso es una mentira. Eso es salirse del ámbito de la democracia, y ese es el discurso de todos los dictadores. No digo que lo estás diciendo tú. Los dictadores se colocan por encima. Entonces, el personaje carismático, Hitler, Stalin, Mussolini, Fidel Castro o cualquiera, están por encima de las leyes, se consideran seres divinos que, como tienen un respaldo, pueden hacer lo que les da la gana. Pero eso es lo contrario al régimen democrático, eso es lo contrario al gobierno de la ley, que es una gran conquista de la modernidad política, que en lugar del gobierno de las personas, gobiernen las leyes. Y entonces sean esas reglas las que garanticen un gobierno justo para todos. Lo otro, confiar en el personaje porque es simpático, porque es inteligente, porque es bonito, me parece que cae en el ámbito de lo subjetivo, y como subjetivo es a veces arbitrario, o muchas veces arbitrario. Me corrijo. Y, eh, justamente, yo siempre he creído que más allá de la popularidad está lo que se puede, lo que se debe, lo que es correcto y lo que es la verdad, ¿no? Que son cosas totalmente distintas. Vizcarra era popular, pero Sí, la popularidad de Vizcarra no amerita lo que hizo. El tema de las claro. vacunas Gates, la gobernanza a través de decretos de urgencia, decretos ley, la debilidad institucional, etcétera, ¿no? Ya yendo a la parte final de la entrevista, quería hacer dos preguntas más en cuestión. La primera es que, ok, según el texto constitucional, se puede investigar a la Junta Nacional de Justicia, pero creo que la pregunta va o gira de una cuestión normativa a una cuestión ética. ¿Se debe investigar a la Junta Nacional de Justicia en el sentido siguiente? Si bien es cierto, sabemos que el Congreso es la representación popular en contraposición al presidente, al Poder Judicial y demás, porque nos personifica en general el Congreso a nosotros, A la ¿no? nación, a la A la nación, nación, exacto. en teoría. No personifica el presidente, esa es una figura, es una mala figura monárquica a mi juicio. Vemos que, por ejemplo, hay cierto descontento social en cuanto a la popularidad y la acción del Congreso. Y esto puede derivar, por ejemplo, en protestas sociales, en debilitamiento institucional y demás. Puede ser, no digo que pase. Entonces, aquí la pregunta es, si bien es cierto, se puede investigar, se debería continuar la investigación y se debería destituir a los Ya, magistrados de la Junta Nacional de Justicia. ahí salimos del ámbito propiamente jurídico, ya entramos a un conjunto de apreciación de tipo político que yo comparto. Además de los poderes que están establecidos en la Constitución, hay que tener la prudencia del caso. Por ejemplo, quiero decir algo muy claro. Quienes vacaron a Vizcarra probablemente lo hicieron correctamente, con una votación de 109 votos perfectamente legítimo, pero quizás no se concilió eh, con la prudencia de que la gente ya estaba en un momento en el cual creía que ya iba a acabar el gobierno, y por lo tanto entonces se produjo una reacción en contra. Eso efectivamente puede pasar, y a veces sí, a veces los actos que se toman en el ejercicio de las competencias conforme a la legalidad pueden resultar impopulares o pueden resultar contradictorios. Pero eso, repito, tiene que ser ya objeto de un análisis propio de la prudencia de la persona que va a tomar una decisión. Finalmente, porque las instancias que resuelven
El componente político es muy importante, no puede ser soslayado. El Congreso no es un tribunal, no es un órgano jurisdiccional. Al órgano jurisdiccional sí se le exige una absoluta despolitización y se le exige el cumplimiento estricto de las leyes y la aplicación conforme a derecho y punto. No hay, los jueces no pueden tener apreciaciones al margen de lo que dice la ley, porque lo contrario establecería discriminaciones odiosas, porque no me gusta, porque es judío, porque es protestante, porque es comunista, no. Los comportamientos tienen que ser, me explico, ¿no? Ese es el tema. Pero los órganos políticos sí tienen que considerar estos otros componentes que usted ha dicho con toda claridad, y eso ya es una decisión que le compete a ellos. Ahora, por lo menos yo tengo la impresión de que debemos estar tranquilos todos en una fase de investigación. Ni siquiera me estoy poniendo en el caso de que estemos ante una sanción específica, porque sería otra la discusión. Usted me preguntaría si después de lo que las explicaciones se quiere sancionar a tal, a tal, a tal, se los quiere distribuir, se los quiere inhabilitar. Sería una discusión diferente, porque para que eso se produjera, tendríamos que conocer el curso, el expediente del proceso, las pruebas, los argumentos a favor y en contra. Felizmente que en el Estado democrático estas cosas se hacen de cara al público y donde los imputados tienen derecho a la defensa. Entonces, para mí no es en absoluto definitivo, absoluto, concluyente de que esta gente vaya a ser el día de mañana destituida o inhabilitada. Eso habrá que verlo en el curso del procedimiento. Yo estaría traicionando si yo creyera de que este es un procedimiento para destituirlos, para inhabilitarlos. Estaría haciendo un prejuzgamiento y entonces el procedimiento se vuelve ya una mecánica vaciada de contenido. Es un trámite meramente para tomar una decisión que ya se acordó con anticipación. Yo me pongo en una posición contraria y si alguien en el Congreso piensa eso, eso debe ser rechazado, porque eso no es propio del Estado democrático. Investíguese y es en la investigación la que nos va a dar los elementos de juicio. Quién sabe si en la investigación mañana descubrimos muchas más cosas, que ha habido presiones, que ha corrido ¿no? Algunas cosas de interés subalterno, y entonces tenemos pues un mejor marco para una decisión. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué se quiere prohibir la investigación? Eso es lo que yo no entiendo. No estamos discutiendo la sanción. Esto, Hoy yo no podría hacerlo. No estoy acreditado ni habilitado para hacerlo. Primero, claro, porque efectivamente la carta puede parecer que sí, la otra puede parecer una cosa menor, no sé, pero sí creo que debe investigarse. Y la investigación es la que, si se lleva a cabo como corresponde, si salen a luz un conjunto de pruebas importantes, ahí entonces ya se puede discutir la validez o no, la justicia o no de la sanción interpuesta. O de la declaración también de la absolución, ¿no? Considerando que no hay ningún tipo de responsabilidad, que alguna gente puede considerar que es justa o injusta, porque así son las cosas. claro, es como la investigación que se le hizo al expresidente Castillo por traición a la patria, que a fin de cuentas acabó en nada, cuando incluso fue llevado a la instancia del Tribunal Constitucional, ¿no? Claro. Eh, una interpretación exagerada. Entonces, lo que usted dice me parece correcto, ¿no? No hay nada Además, no hay bueno, nada de eso, malo en una investigación como tal, en sí. así es, o sea, el sistema tiene mecanismos. Mire, yo en realidad yo discrepé en su momento, pero sí era parte del asunto. O puede que llegue al momento y no alcance los votos. Porque la investigación para mí sí fue importante, porque hoy día todo el mundo habla de Bolivia y de los afanes separatistas, pero en ese momento no quedó claro. Y si yo fui uno de los firmantes de esa denuncia constitucional contra Castillo, y yo creo que el objetivo nuestro no era tanto buscar vacar a Castillo, destituirlo, porque lo veíamos muy difícil, pero sí que se pusiera ante la El opinión debate pública público. el por qué el señor Castillo tenía esos compromisos con los bolivianos y que no eran simplemente opiniones y que no era solamente dar la salida al mar como lo hizo Alan García Fujimori, como una servidumbre de paso, sino ahí había cesión de soberanía y eso solamente puede entenderse en una lógica que hoy día recién se está entendiendo de construir estados plurinacionales basados en naciones originarias que han sido postergadas, que adquirirían hoy día preponderancia. Y entonces, claro, si mañana el sur del país se configura en base a naciones quechos, aymaras y cosas que
el señor Morales, Evo Morales cree, entonces el tema del mar se resuelve casi de suyo, porque finalmente los aymaras que están en otro país, bueno, ya pues podrían tener una salida, en fin, cambia radicalmente las cosas, pero eso hay que decirlo y eso hay que proponerlo, y hoy día yo creo que hay un consenso importante de ciudadanos que pensamos de que hay una amenaza por parte de Bolivia de generar una escisión en el territorio peruano. Yo sí creo eso, y eso ha sido gracias a esa denuncia. Entonces, ve usted, no se consiguió el objetivo de destituir a Castillo, pero sí ganamos los peruanos, ustedes también, en tener más elementos de juicio para analizar la coyuntura política. ¿Por qué el señor Castillo, que tenía así de materia gris y que no conoce de estos asuntos, repetía una serie de conceptos de mar para Bolivia y le dijo al periodista mexicano, sí, yo voy a hacer un referéndum para darle mar a Bolivia? ¿Por qué? ¿Se da cuenta? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué cosa había detrás de eso? Ahí salimos de lo jurídico, entramos al campo político. Bueno, punto. Y yo creo que ese evento, esa investigación sirvió para eso, para tener conocimiento y que efectivamente hay una visión pues expresada a través de la concepción del Estado plurinacional de recrear el mapa político, geográfico y estatal en base a nacionalidades alternativas a la nación peruana. Y que esto no es solamente de acá, hay que ver España para conocer el debate y darse cuenta en qué onda están partidos independentistas, especialmente en Cataluña, ¿no? Sí, hay que tener una mirada no solamente en nuestro país, sino también al globo en general, ¿no? Si es que esto ha sido replicado capaz en otros sitios, ha habido otros debates y demás. Ahora, referente a este tema, ¿no? De no solamente tener una mirada jurídica, política, sino capaz geopolítica o incluso más allá de lo evidente. ¿Cuál considera usted que ha sido el rol de los medios de comunicación en esta controversia? Yo he estado viendo algunas entrevistas o debates que se han hecho y demás, y no logro tener una posición clara, por ejemplo, de cuál puede ser el interés de los medios acá, o cómo están direccionando el debate público. ¿Cuál es su consideración? Bueno, yo sí creo que los medios de comunicación siguen atados a una serie de conceptos que los llevaron a apoyar a Vizcarra abiertamente, pensando que ahí había una suerte de renovación ética del país, cuando ponerse a la cola del lagarto Vizcarra, que la tiene larga, muy larga, evidentemente espero que haya conciencia que ha sido un gravísimo error. Y lo otro es el temor a que se lleve a cabo las investigaciones. En el fondo es el desconocimiento de la democracia y cómo funciona. Este es un país mojigato en eso, ¿no? Tenemos vocaciones autoritarias y entonces nos fastidia que se investigue, que se conozca, que se replique, que se critique en última instancia, ¿no? Y la verdad es que los órganos estos que están en la cabeza, que están en la cima del sistema estatal, son los que más tienen que rendir cuentas, porque cada una de sus decisiones son importantísimas para la vida de millones y millones de peruanos. Repito, no creer esto que yo estoy diciendo implicaría que estos organismos pues tienen una existencia supraconstitucional, ¿no? Y yo no sé en base a qué, realmente. Si no la tiene el Congreso ni la tiene el presidente, cuyo poder nace del pueblo, que es el soberano, estos organismos que tienen una legitimidad indirecta, porque no han sido directamente votados, sino a través de procedimientos que la democracia también admite, bueno, con mayor razón, tienen que rendir, informar. Y la prensa, la verdad es que no ayuda mucho a entender esto, ¿no? Bueno, si yo hubiera visto una prensa que se investiga, ahora que se cautele, pues, de que en esa investigación no haya una dictadura de los votos y haya prejuicios y que finalmente esa investigación termine en una farsa y finalmente ya se tenga una decisión inculpatoria definitiva. Si ahí me hablan de esa manera, yo digo, sí, eso hay que impedirlo, pues, por supuesto que sí. Pero repito, aquí lo que se está impidiendo es que la investigación en sí, y los medios se han sumado a este San Benito, que es propio de determinadas posiciones políticas, caviares, que además están en el Perú y están fuera.
No es casual que algunos organismos internacionales se presten a este juego. No lo hicieron, por ejemplo, cuando Lagarto Vizcarra presionó una campaña contra el fiscal Chávarri, por ejemplo. Yo no recuerdo que en esa oportunidad hubiera nada para el estilo, ¿no? Había que condenarlo. ¿Por qué? Porque la persona había conversado con colegas suyos y además en ningún caso se demostró que había un contenido delictivo, irregular, ilícito en esas conversaciones. Pero era suficiente conversar para uno ser penado. Y eso, como usted comprenderá, es volver a tiempos primitivos donde las apariencias y los prejuicios son los contenidos de las decisiones en lugar del razonamiento lógico jurídico que el derecho de verdad exige. Sí, justo, y esta ya es mi última pregunta para poder ir a almorzar y también Ah, tener no, un está fin de bien. semana tranquilo. Hace unos días estaba leyendo un artículo de Vladimir Cerrón que se titulaba, ¿no? El factor caviar en la encrucijada del fujimontesinismo y todo ello. Me parece que tiene una buena pluma y en una parte mencionaba, ¿no? El copamiento que pudo haber sido desde Ollanta, pero que se incrementó en la época de Vizcarra acerca de los distintos órganos del Estado, ¿no? Ya sea distintos ministerios en las cuestiones sociales, los organismos constitucionales autónomos, etcétera, etcétera, ¿no? Y también el otro día estaba escuchando al profesor Ernesto Blume, ¿no? En una entrevista en la que efectivamente él tenía la convicción de que la movida social a nivel internacional y también de una parte de la prensa peruana estaba muy asustada y respondía más a cuestiones, más que normativas, jurídicas y correctas, a una cuestión política de los denominados caviares. ¿Cuál es su Sí. opinión? No, que efectivamente el caviaraje, como se llama acá, ¿no? Progresismo le llaman en otras partes, tiene una serie de fundamentos ideológicos que han logrado imponerse en los últimos tiempos, ¿no? En estos tiempos posmodernos, hay un conjunto de ideas que han ganado que sí, se podría discutir desde el punto de vista de la ecología hasta los temas de relaciones de géneros o sexos, y temas de educación. Ahí hay posiciones caviares que yo creo que en el debate democrático deberían discutirse sin que se consideren dogmas ninguno de ellos, ninguno de los puntos de vista en el debate. Entonces, efectivamente, hay algo de eso, hay una predominancia hegemónica sobre lo que es, lo que debe ser lo correcto. Como si los jueces, por ejemplo, no estuvieran sometidos a presiones, ¿no? Levantar el poder judicial sobre el Parlamento, darle mayor legitimidad a este último, a mí la verdad, no lo veo. Yo creo que los controles tienen que funcionar para ambos casos. Nadie tiene corona, nadie tiene ¿cómo se llama? Una estrella que lo guíe indefectiblemente a la verdad. Además, esas visiones de verdad retrotraernos a tiempos religiosos donde la política estaba teñida pues de cosas supranaturales y que no se podían demostrar, sino había que creer como dogmas de fe. Yo creo en una política laica, yo creo que los asuntos públicos tienen que discutirse y son los consensos que la comunicación libre, sin coerción, con toda la base argumental y la contundencia del razonamiento lógico, es lo que permite establecer consensos, los cuales inclusive pueden cambiar en el tiempo. También reconozco, porque tampoco hay cosas definitivas. Entonces, sí, yo entiendo de que vivimos una época en la cual esto se pone en cuestión, ¿no? Y por lo tanto, a mí me parece que estas posiciones, pues, tienen que someterse al diálogo, al debate, como lo estamos haciendo ahora, y no pensar que sus premisas y sus fundamentos son dogmas que ya no pueden discutirse. No en este tema, pero en temas, por ejemplo, de relaciones feministas, ¿no? Una opinión que podamos dar equivocada podría ser interpretada como un crimen de odio, delitos de odio, ¿no? Y una discusión podría ser, pues, como que estamos negando la igualdad, estamos
propiciando prácticas abusivas por parte de un sexo al cual se considera que tiene una carga tóxica y negativa per se. Ese tipo de cosas, por ejemplo, yo creo que tiene que discutirse, uno puede dar opiniones. Bien, eso es lo que ha permitido que Occidente emerja, la pluralidad de puntos de vista. Creo que eso hay que defenderlo. Y los caviares, ni nadie, ni las izquierdas tienen. En el caso de Cerrón, yo discrepo profundamente de sus tesis política programáticas, pero sí coincido en el caviaraje, porque la relación de los caviares con la izquierda tradicional no es de bolcheviques, mencheviques, como escuché a un comentarista la vez pasada, sino es una relación de que esta izquierda caviar o progresista, ¿no?, se ubica en otro nivel. Ha abandonado la escena de la lucha de clases, de los trabajadores contra la burguesía, los temas económicos, sociales, de explotación y de injusticia le interesa menos, más bien ha adoptado una posición en este campo neoliberal, ¿no? En lo económico, el mercado, o sea, por ahí, ¿no? La izquierda tradicional sí mantiene la visión primigenia de Marx y Engels, y más bien ha ubicado otros sujetos de la contradicción social, que son los grupos femeninos, los grupos raciales, indígenas, la naturaleza como elemento ideológico, hasta los animales, ¿no? Hay unas tendencias animalistas y entonces efectivamente ahora aparecen nuevos sujetos de la contradicción y además la metodología de esto ya no es pues el enfrentamiento, el debate abierto, sino es el copamiento a partir de un buenismo, de una supuesta superioridad de ciertas ideas que lamentablemente han logrado instalarse en centros educativos, en universidades y en instancias importantes de la prensa, y también de ahí han capturado algunas instancias del Estado. Creo que sí, esto es así. Y esto se ha producido sin que nos demos cuenta, ¿no? Los marxistas clásicos, con sus tesis de confrontación, burguesía, proletariado, la lucha por la plusvalía, en fin, son identificados y cuando levantan sus banderas, la gente reacciona contra ellos. Pero en el caso de los caviares o la progresía, ahí la cosa es mucho más sutil. Y recién en estos últimos tiempos se está dando una batalla en el campo cultural, donde hay que entrar a desmenuzar y comprender qué cosa hay detrás de estas afirmaciones. Y bienvenido sea el debate, bienvenida sea la discusión de todas y cada uno de los puntos de vista, como ellos lo hicieron en una oportunidad. Pero lo que pasa es que durante casi 20 años esta gente ha trabajado sin ningún tipo de contradicción o cuestionamiento, y entonces sus ideas han logrado instalarse en determinados núcleos que el día de hoy, mira, sin haber participado en la lucha democrática, sin ser congresistas, sin tener partidos políticos que levanten estas ideas, sin embargo han logrado instalarse en distintas estructuras de poder, en aparatos del Estado y en centros de producción cultural. Esto es importante decirlo, esta es la contradicción de nuestro tiempo, esto es lo último, ¿no? Este es el debate que hay que tener más adelante, si defendemos determinados valores y tradiciones en países como el nuestro, o nos vamos a dejar llevar en una globalización que finalmente va a terminar disolviendo la personalidad y la individualidad de los peruanos en el concierto de las naciones. Muchas gracias por el tiempo que nos ha brindado, estimado Ángel. Lo último que mencionó me parece importante, ¿no? No estamos en una época primitiva o de Edad Media en la cual habían fundamentalismos y dogmas que regían el quehacer académico y político al mismo tiempo, ¿no? Sino que ya estamos, supuestamente, ¿no?, en una época abierta, en una sociedad abierta, en una época democrática, en un Estado constitucional en donde hay garantías para tanto el debate académico como las opiniones, ¿no? Entonces, fomentar ello me parece prudente y sobre todo llegar con estas ideas disruptivas o de debate a la escena universitaria. No sé Así si es. quisiera dar unas palabras finales antes de Sí, acabar esta mira, entrevista. yo estoy feliz realmente de compartir esta idea con ustedes, y la universidad, ustedes que son un
estudiantes universitarios, nunca perder lo que fue la esencia desde los tiempos de la Edad Media, desde Bolonia en el siglo XIII, ¿no? Como un centro de libertad, de discusión. Porque si usted se va a Estados Unidos en este momento, va a Harvard, a Stanford, a otras universidades, si mañana alguien desarrolla una idea que no es políticamente correcta, estudiantes y profesores, autoridades, censuran y persiguen. Yo realmente estoy sorprendido de que en una universidad las ideas de cualquier tipo no puedan fluir, no puedan competir, por más aberrantes que nos parezcan, correcto. Pero la única forma de destruir a una idea errada o aberrante es en el propio debate, en la propia dialéctica de la discusión. No es proscribiendo, no es prohibiendo, eso no se resuelve administrativamente, no se resuelve con una prohibición, como creen algunos en las universidades norteamericanas y en otras europeas, por ejemplo. Eso empobrece el debate y entonces nos hace volver a los fundamentalismos. Ya no será el fundamentalismo religioso, sino el fundamentalismo de estas nuevas ideas que, por ejemplo, creen que, en fin, no hay sexos, pues no hay hombre y mujer, ya está bien. Ese es su dogma, pero está bien, yo no lo discuto. Lo que pasa es que no me lo van a imponer a mí, ni menos van a imponerlo a través del Estado a la juventud en el Perú, si es que no hay una discusión al respecto, por ejemplo. Entonces, el debate abierto, discutamos todo, no puede haber zonas que no se discutan, no hay dogmas en estos tiempos especialmente. Muchas gracias, estimado Ángel. Agradezco la pequeña entrevista que me concedió a mí y al grupo del que soy parte, y espero esto también pueda ayudar a fomentar la crítica académica y las discusiones que actualmente son muy importantes a nivel universitario, social y también a nivel político. Me despido y será hasta una próxima Hasta cualquier oportunidad. oportunidad. Muchas Un gracias, muy gusto. contento de haber participado. Les deseo éxitos y estemos pues conversando y siempre abiertos a discutir opiniones por más extremas y raras que nos puedan parecer. Yo sí creo que es en el debate, en la discusión, como Occidente se ha afirmado frente a otras culturas en el mundo, en la historia de la humanidad, ¿no? Esa capacidad para ser críticos, para cuestionar uno y otro. Eso lo aprendí, ese es el gran legado de la Ilustración y eso no debe perderse jamás. Concuerdo con usted. Hasta la próxima. Un gusto. Hasta luego.